Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa y calurosa tarde. Pues estamos ya en nuestra clase número 17. Le voy a pedir, hermanos, que busquen en su libro el capítulo número 17. Para el que no tenga su libro, entonces que busque en la Biblia Isaías 26. Estamos viendo solo algunos capítulos de este libro. Uno de los profetas mayores, uno de los profetas, bueno, todos son importantes, ¿verdad? Pero uno de los profetas que más escribió, que el Señor le dio mucha palabra para el pueblo de Dios, amén. Y dentro de ese pueblo estamos nosotros, así que no podemos descartar como que esto es solo para el pueblo de Israel, sino que el Señor nos habla también a través de toda su palabra, amén. El tema de hoy: el gozo de los redimidos. ¿Cuántos han sido redimidos por el Señor? Amén. Así que este gozo es para nosotros, amén. Amén. Esta es una gran bendición de parte del Señor haber sido alcanzado. El gozo de los redimidos. ¿Alguien me puede leer el pensamiento central? El rollo del profeta Isaías es uno de los más atesorados por las israelitas de hoy, porque contiene la profecía más alentadora para la restauración del pueblo de Israel. Amén, alentadora para este pueblo, porque sabemos que este pueblo llamado por Dios no se ha mantenido fiel, así que ha vivido por muchos, le ha tocado vivir juicios, le ha tocado vivir castigo, pero ellos tienen la esperanza de que llegará el momento en el que el Señor los va a restaurar, en el que ellos van a poder vivir en paz, en una tierra donde habrá justicia, amén. Eso es lo que el Señor les promete al remanente santo de Israel, aquellos que permanecen fiel, amén. El texto áureo, Marco, ¿lo puedes leer? Bueno, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Este es un versículo que todos deberíamos saber de memoria. Es una promesa del Señor, y en momentos de dificultad y en todo tiempo debemos tenerlo presente para que cuando llegue ese momento nosotros podamos agarrarnos de esa promesa. Así que vamos a decirlo todos juntos, y si después lo podemos decir sin leerlo sería mucho mejor. Vamos a ver, 1, 2, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra vez. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Qué hermosa promesa de parte del Señor. Los objetivos que tenemos hoy es reconocer que Dios es la fuente de toda alegría y paz para su pueblo. Aunque nosotros escuchamos de paz en el mundo, sabemos que lo que el mundo ofrece no es perecedero. Es como la arena, ¿verdad? Que no es estable, es condicional a lo que pasa a nuestro alrededor. Pero la verdadera paz viene solamente de parte del Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 2 es entender que Dios es la roca firme de los siglos para bendición de los suyos. Y el número 3 es esperar en las promesas de Dios para el establecimiento de una perfecta paz. Amén. Así es que entremos inmediatamente en nuestra lectura, que se encuentra en Isaías 26, y vamos a leer a partir del versículo 1. Si todos los tienen, pues entonces empezamos de una vez. Dice la palabra del Señor así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque Jehová es hasta la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugares sublimes, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Los pies de los afligidos, los pasos de los generosos.
El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También el camino de los juicios, oh Jehová, que hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de los demás. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras cosas. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Amén, gloria al Señor. El profeta empieza diciendo en aquel día. Es un contraste del momento en el que ellos están viviendo, del momento en que él está escribiendo esta profecía y del momento aún del que estamos viviendo nosotros en aquel día. La Biblia habla de un periodo de tiempo en el que Jesucristo reinará sobre la tierra. El Apocalipsis detalla cómo va a ser esa transición. Y en el capítulo 11 dice que al sonar de la séptima trompeta, todos los reinos del mundo pasarán a ser de nuestro Señor y que Él reinará sobre la tierra por 1000 años. Es en ese periodo de tiempo, durante el reinado de Cristo, que entendemos que se cumplirán todas estas promesas hechas para el remanente de Israel. Las promesas que el Señor tiene para nosotros. Nosotros también somos parte de lo que vamos a disfrutar de estas promesas que el Señor tiene para ellos. Aunque el Señor ha hecho otras promesas para nosotros, que nosotros vamos a venir a reinar con el Señor. El Señor le ha prometido a este pueblo que Él los va a restaurar. Al remanente de Israel, Israel va a ser restaurado. Como dijo Pablo, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, ¿qué dice que pasará después? Que todo Israel, ¿qué dice? Será salvo. Será salvo. Amén. Todo Israel será salvo, es lo que dice la palabra. Y llegará el momento en que esta palabra se va a cumplir. Ahora bien, comentaristas, estudiosos de la palabra, tienen diferente interpretación en cuanto a este momento del que habla el profeta aquí tendrá cumplimiento. Si se recuerdan lo que acabamos de leer, el profeta está hablando de un periodo de tiempo en el que va a reinar la paz, la justicia del Señor. Eso es esperanza, no solamente para ellos, sino para todos nosotros que anhelamos estar en un lugar así, donde reine la paz y la justicia. Cada uno de nosotros, todos los que habitamos este mundo, somos testigos de las injusticias, ¿verdad? Somos testigos de los gobernantes que aprovechan su posición y que lo único que les interesa es su propio beneficio. No les interesa el bienestar ni siquiera de la naturaleza, que le afecta a ellos también. No les interesa nada de eso. Pero el Señor dice que llegará el momento en que Él le dará su pago a cada uno de ellos y que Él tomará el control de los reinos del mundo. Nosotros entendemos que este periodo de tiempo es el milenio, cuando dice la palabra que el Señor Jesucristo va a gobernar sobre la tierra. El reino de Dios estará establecido sobre la tierra en ese tiempo. Ahora mismo, ¿quién es el que gobierna? Dice la palabra que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Es Satanás. Pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Aunque nosotros tenemos esta posición y otros tienen a lo mejor otra posición, otra interpretación, lo que sí podemos saber con certeza y en lo que todos estamos de acuerdo es en que ese día va a llegar. El Señor tiene la fecha establecida en la que ese día se va a cumplir, en la que el Señor va a gobernar sobre la tierra y que estas promesas que el Señor le ha dado a su pueblo tendrán cumplimiento. ¿Tuvo cumplimiento en las promesas que Él hizo antes? Sí. Han tenido cumplimiento, así que podemos tener con esa misma confianza, con esa misma certeza, la seguridad de que lo que el Señor promete lo va a cumplir. Amén. Eso es una de las cosas que nos puede traer paz a nosotros, el saber que si lo hizo antes, si Él fue fiel antes en todas sus promesas,
Él será fiel en lo que todavía falta por cumplir. Dígalo más fuerte, no lo escuché, hermano. Él es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Así mismo es, el mismo Dios de ayer y de todos los siglos. Así es que entendemos que en ese momento es que esto se va a cumplir. Esperemos en Dios que sea pronto. Amén. Así que en aquel día, ya entendimos entonces que puede ser en ese momento en el que el Señor viene a reinar, cuando el Señor venga a la tierra, ¿verdad? En su segunda venida y establezca su reino, empiece a reinar en el milenio. Estas promesas que el Señor le ha dado a su pueblo empezarán a cumplirse cuando Israel esté sirviéndole al Señor. Como el Señor le dijo, no me verán más hasta que digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor, hasta que el mismo pueblo lo esté deseando y lo esté alabando y aceptando como su Mesías. Amén. Ese momento va a llegar. Dice la palabra entonces que en ese día, ¿qué van a hacer ellos? Van a cantar este cántico de júbilo, cántico de alegría. Habrá razón, habrá motivo para que ellos alaben y glorifiquen al Señor. Yo no sé si recuerdan cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, que pasaron por el mar abierto. El Señor abrió el mar. Ellos pudieron vivir esa experiencia gloriosa de cómo el Señor los salvó de manera poderosa. Al cruzar al otro lado, ¿qué hicieron ellos? Alabaron. Dice que cantaron un cántico y alabaron al Señor con regocijo. Así que el cántico no es simplemente abrir la boca para cantar. El regocijo, el cántico que estas personas expresan, es a raíz, a partir de una experiencia que ellos están teniendo. Amén. De igual manera que cuando salió el pueblo de Egipto, es expresar al Señor en forma de cántico, alabanzas al Señor. No es solamente cantar por cantar, abrir nuestra boca por abrir nuestra boca, levantar nuestras manos porque nos dicen levanten nuestras manos. Los verdaderos adoradores adoran al Señor en espíritu y en verdad. Es una canción, es un cántico que sale del espíritu, de un corazón agradecido, de un corazón que ha reconocido la grandeza de nuestro Dios. A veces no tenemos, ¿verdad? Llegamos a la iglesia en algunas situaciones, en algunas ocasiones sin mucho deseo de alabar, pero recordando que el Señor es merecedor de toda alabanza y de toda adoración. Debemos decirle a nuestra alma, como dice el salmista: alma mía, alaba a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque a veces puede pasar, si el salmista lo dijo, porque puede llegar el momento en que a lo mejor nos descuidamos y olvidamos los beneficios, lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Amén. Estos están cantando, este pueblo está cantando al Señor un cántico de júbilo y de alegría. Y el cántico decía: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Una de las cosas que este pueblo ha padecido es de la persecución, ¿verdad que sí? Hemos sabido que el pueblo de Israel hasta el día de hoy padece persecución. Aunque ellos viven en la ciudad de Jerusalén, ¿sabe lo que quieren decir Salem? Paz, paz, ciudad de paz. El Señor le dio a ellos la ciudad de paz. Ellos no han podido experimentar esa paz. Y en este mundo, bajo los reinos de este mundo, de los hombres, no va a haber paz. No va a existir la paz verdadera. Pero llegará el momento, el Señor le está prometiendo a ellos que ese día va a llegar. Y el profeta ve ese momento, ese día, él lo está viendo. Por eso dijo él, en aquel día. Así que el Señor le ha revelado a él que llegará el momento en que ellos van a poder cantar ese cántico de júbilo. Fuerte ciudad tenemos. Pero debemos recordar, dice, salvación puso Dios por muro. Así es que no era necesario que fueran muros físicos, ¿verdad? No eran montañas, no era como Jericó, que dice que tenía unos muros que era imposible que pudieran ser derribados, por lo menos por mano humana era imposible. Yo supongo que ellos se sentían en esa ciudad extremadamente seguros, ese pueblo, pero ante la mano del Señor los muros caen, ¿verdad?
Pero estos muros que dice la palabra que el Señor ha puesto, dice que es muro de salvación. Se trata de la salvación. Cuando el Señor está presente, cuando el Señor es el que gobierna, no hace falta un muro físico, ¿verdad? Si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia, ¿verdad? Así es que las cosas materiales, las cosas físicas, no tienen ningún poder ante el poder del Señor. Ahora bien, por medio de Isaías, le dice Dios que el pueblo llegará el día en que ellos habitarán seguros, sin miedo. Algo que ellos hasta estos momentos no lo han podido experimentar. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Cuando dice abrir las puertas, en este caso está hablando de las puertas de la ciudad, de la puerta de Jerusalén, abrir las puertas, pero en esa Jerusalén en la que va a estar gobernando nuestro Señor, porque dice que Jesús va a gobernar desde Jerusalén. No va a entrar cualquiera a esa ciudad. No todos van a tener el beneficio o el privilegio de poder entrar a esta ciudad. No debemos olvidar el tema de nuestra clase, hermanos. El gozo de los redimidos. Y todas estas cosas que estamos viendo son promesas que el Señor nos ha dado para un tiempo que se va a cumplir, para un tiempo futuro que va a realizarse, que va a tener cumplimiento. Dice que solamente los justos podrán entrar en esa ciudad. ¿No se sienten ustedes contentos de que el Señor nos ha justificado, nos ha dado el privilegio de ser llamados justos, de ser llamados hijos de Dios, y nos da la oportunidad de ser esos que tendrán el privilegio de poder entrar en esta ciudad? El mundo va a estar ocupado de personas, sin embargo, no todos van a tener el privilegio de entrar. Dice la palabra que nosotros vamos a gobernar con el Señor. Vamos a tener el beneficio de poder ser uno de aquellos que podrá entrar en la ciudad. Gente justa y guardadora de verdades. ¿Qué quiere decir con guardadoras de verdades? ¿Cuáles son las verdades? Su palabra, ¿verdad? La palabra del Señor. La única verdad absoluta la encontramos en la palabra, que es la palabra de Dios, lo que el Señor nos manda. Así que nosotros somos los guardadores de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aunque el profeta está hablando de cosas futuras, esta palabra no es solamente para el futuro, sino que esta palabra es para nosotros hoy. El Señor da paz, no solamente en el futuro, sino hoy, a aquellos cuyo pensamiento permanecen, perseveran en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, entendemos que el enemigo usa nuestra mente como campo de batalla. En el momento que estamos pasando por situaciones difíciles, lo primero que hace el enemigo es mandar dardos de pensamientos que van en contra de lo que dice la palabra, que quiere debilitarnos, quiere hacernos sentir que vamos a fracasar, que no vamos a poder tener victorias, que el Señor no nos escucha, que no vamos a tener la fuerza para hacer las cosas, que estamos solos, que mira que estás enfermo. El Señor no te escucha, el Señor no te está oyendo tu petición. ¿Cuántas cosas? Solamente cada uno de nosotros sabe por la batalla que estamos librando, ¿verdad? Que estamos pasando. Y las cosas que el enemigo pone en nuestra mente, que nos quiere hacer dudar y nos quiere hacer caer. Cuando el Señor tuvo su batalla en el desierto, no sabemos si estaba el enemigo ahí presente o si la batalla la libró en su mente. Pero nosotros sabemos lo que es eso. Tú no eres hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios. Pues haz esto y esto y aquello. Sabiendo que lo que le estaba proponiendo iba en contra de la voluntad de Dios. Iba en contra de lo que el Señor ya le había dicho en su palabra. Por eso él pudo contrarrestar los ataques del enemigo con la misma palabra del Señor. Pero cuando nosotros
hacemos un nido a esos pensamientos, es difícil entonces mantenernos o poder entrar en esa paz que de la que el Señor habla. Estar en paz cuando los pensamientos son negativos y nosotros le estamos dando lugar a que hagan nido en nuestra mente es imposible. Por eso dice la palabra, la paz es para aquellos cuyos pensamientos perseveran en el Señor. Cuando vienen esos pensamientos tenemos que contrarrestarlo como hizo el Señor con las promesas que el Señor nos ha dado. Y dice, ¿por qué? Porque en ti ha confiado. Cuando nosotros confiamos en el Señor, viene el pensamiento de negativo, pero decimos, no, Señor, tu palabra me dice que tú eres el que suples. Tú eres mi suplidor y que no hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Así que tú confías en esa palabra, te mantienes en la meditación de su palabra. El Señor honra su palabra. Sí, es importantísimo saber eso, porque muchas veces el enemigo aprovecha esa oportunidad para poner duda en la mente del cristiano. Por ejemplo, si nosotros ya le pedimos algo a Dios, ¿verdad? El diablo escuchó también que nosotros le pedimos a Dios y él sabe que Dios lo va a hacer porque lo estamos pidiendo con fe. Entonces, llega el momento en que ya viene la bendición, lo que nosotros le pedimos, y hay una lucha también para que esa bendición llegue a nosotros. Y mientras esa bendición viene llegando, porque hay espíritus también que se ponen, hay espíritus aquí en la tierra también que se dedican, mira, no ha llegado, mira, no va a venir nada, mira, va a ser igual que las otras veces, no sigas esperando. Pero si hay alguien que está más interesado en nuestras necesidades, es Dios, es Cristo Jesús. Nosotros a veces pensamos, no me escucha, o me va a escuchar saber cuándo, o ahí cuando Dios quiera, pero no. Dios está al lado de nosotros y Él es el que está más preocupado por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra vida, ¿verdad? A veces hasta que nosotros mismos. Por eso dice que nuestro pensamiento tiene que estar continuamente en Dios, confiando en Dios, creyendo a Dios. No Amén. tenemos por qué bajar la guardia. Alguien que me busque Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Si lo ponen ahí arriba primero, pues lo leen el primero que pueda bien. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Y el 7 también está? Bueno. 6 y 7. Amén. El Señor nos da la clave, ¿verdad? Tenemos que presentar nuestras peticiones, aquello que nos atormenta, aquello que es de lo que tenemos necesidad delante del Señor. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Presentemos nuestras necesidades delante del Señor y no que estemos afanosos. A veces esto es difícil de hacer, pero mientras más lo ponemos en práctica, ¿verdad? Mientras más nos apegamos a la palabra y a lo que la palabra dice, puede que la primera vez pues no estemos, a lo mejor no nos mantengamos en esa paz y le demos lugar a los pensamientos negativos, pero tenemos que cada día esforzarnos en darle lugar al Señor en nuestras vidas, a dejar que esos pensamientos negativos no tomen control de nosotros. Todo es como si fuera un entrenamiento, ¿verdad? Porque venimos con los malos, venimos del mundo con los malos hábitos, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor tenemos que aprender las cosas nuevas. La Biblia habla de renovar nuestra mente, renovar el entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ir dejando las maneras antiguas, la manera como nosotros hacíamos las cosas, y irlas reemplazando a la manera de Dios. Y entonces vamos a empezar a cosechar las bendiciones que vienen de parte de Dios. Y una de ellas, ¿cuál es? La paz, que sobrepasa todo entendimiento en medio de la dificultad. ¿Tú crees que en este tiempo en la iglesia el mundo se ha metido tanto a la iglesia que ya no se dicen las verdades como se decían antes? No que no veamos milagros, el Señor es el mismo siempre. La palabra que empezamos diciendo hoy es: en aquel día cantarán. No dice a lo mejor cantaremos, a lo mejor
si nos pasa tal cosa. Y después que dice, después van a cantar tal cántico porque tenemos, ¿no?, un muro, o sea, no una salvación, sino confirmando la salvación. El antemuro, lo que se vivía antes eran dos muros que no había forma de destruirlo. ¿Bien? Sí, me da la gana. Entonces, no sé si has considerado, pero hemos traído tanto el mundo a la iglesia y ponemos la mente del mundo en las cosas que son sí y verdad. Por eso dice, aquel que es en cuyo pensamiento se mantiene, es el que realmente va a estar delante del Señor. O sea, va a entrar aquel que realmente creyó en la palabra, no en lo que vino o en lo que dejó de venir, sino en lo que está la palabra. ¿Tú crees que el mundo se ha infiltrado de tal manera que ha dañado ese mismo pensamiento? Pues sí, siempre el enemigo busca la manera de cómo estorbar lo que el Señor quiere para su pueblo. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida en victoria, y eso amerita pues hacer oídos sordos a las cosas, a la manera del mundo. Y muchas veces, lamentablemente, aún desde el púlpito puede ser posible que se enseñen otras cosas o otras técnicas o otras maneras que no es a la manera de Dios. Pero bendito sea Dios que el Señor nos ha dado su palabra y que podemos encontrar la palabra pura, no adulterada, para que nosotros entonces podamos recibir el mensaje como es de parte del Señor. Si tenemos un corazón sincero, pues el Señor nos va a guiar por el camino correcto. Eso es lo que yo considero, lo que yo creo. Así que el Señor le concede a cada uno el ser guardado por Él, a aquel que guarda su verdad. Así que vemos aquí que nosotros guardamos su verdad, Él nos guarda a nosotros. Siempre el Señor pone en su palabra nuestra parte, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer. Y el Señor entonces, en respuesta, recibimos de parte de Él su bendición. ¿Por qué el Señor pone condiciones? Porque el pecado, el nosotros apoyarnos en nosotros mismos, no trae vida. El Señor lo que nos está revelando es una verdad espiritual. Y es que en nosotros poner nuestra confianza en las cosas del mundo, en las cosas materiales, es inestable. Porque no podemos confiar en las cosas de este mundo porque no son estables. No son cosas que nosotros podamos que permanezcan en todo momento, en los momentos los momentos de dificultad. Pero sabemos que en el Señor, que es la roca firme, podemos encontrar en Él la estabilidad. Amén. Solamente en el Señor podemos encontrar la seguridad. Así que el Señor nos está enseñando a nosotros una verdad, que es solamente poniendo en Él nuestra confianza que nosotros vamos a poder vivir la verdadera paz. Confiad en Jehová perpetuamente, sigue diciendo el profeta. Confiad en Jehová perpetuamente. Hay un versículo en Proverbio, que yo sé que todo el mundo se sabe, Proverbio 3:5, dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros pudiéramos, y es tan fácil, ¿verdad?, nosotros decir: wow, yo estudié tantos años en la universidad, yo estoy plenamente capacitado para realizar esta operación, yo soy el mejor médico del mundo, soy el mejor en esta área. Y estamos tan orgullosos. No necesitamos a Dios como cuando construyeron el Titanic. Esto ni Dios lo hunde. Somos tan orgullosos, no necesitamos a Dios porque nosotros nos valemos por nosotros mismos. Y aún el médico, el mejor médico del mundo, se le mueren los pacientes, ¿verdad? Porque solamente Dios es el que tiene el poder para dar la sanidad, ¿verdad? El Señor le ha dado la sabiduría al hombre, pero todo tiene límites, está limitado. Pero en el Señor no existen esos límites. Por eso dice el Señor: no te apoyes en tu propia prudencia, porque lo que nosotros podamos hacer tiene límites. Todo lo que podamos hacer tiene límites. Aquel que tiene dinero dice: bueno, yo tengo
todo en el banco, yo no necesito nada. Todo está pago, yo no tengo ningún problema. Siempre, no todo lo puede comprar el dinero, ¿verdad? En todo hay límites, pero menos en el Señor. Pues mira, eso es lo que nos exhorta en el libro de Josué 1:8. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo Te saldrá bien. Así que nunca debemos olvidar tener un corazón humilde. Que aunque el Señor nos haya dado la bendición de ser capacitados para hacer cualquier tipo de trabajo, en cualquier área, que el Señor nos haya bendecido económicamente, de cualquier manera, nunca olvidar que todas las bendiciones y todo lo que nosotros tenemos viene del Señor. Y que en las manos del Señor, si nosotros lo ponemos en las manos del Señor, como acaba de leer nuestro hermano, puede ser prosperado. Pero si nosotros nos apoyamos en esas cosas y dejamos al Señor de un lado, vamos a fracasar. Y porque están vacíos y le falta algo, y lo que le falta es a Dios en su corazón. Amén. Yo pienso también que todos esos bienes que nosotros adquirimos pueden convertirse, pueden ser de mucha paz para nosotros si los administramos en el camino del Señor, si los ponemos a las manos del Señor. Pero si no, aunque sean bienes materiales, o de conocimiento o de cualquier tipo de bien que obtengamos, si no lo administramos en el camino de Dios, eso se puede convertir en algo más bien que puede robarnos la paz, Estorbar. que puede estorbar a nuestra paz. Y yo pienso que el Señor nos permite muchas veces que nosotros no obtengamos algo o tengamos algo para que nosotros mismos entendamos que eso no es la felicidad, sino que la felicidad es Él, y si tenemos esas cosas y las ponemos a sus pies, eso puede ayudarnos a que nosotros crezcamos de tal manera que eso pueden ser recursos, como el pastor Francisco nos enseña, eso pueden ser recursos para nuestro crecimiento, pero que el mayor objetivo que debemos de tener es el conocimiento de la palabra. Sí, lo que no debemos hacer es poner nuestra confianza en estas cosas. Porque, como pasó hace unos años atrás, personas que tenían, su vida estaba ligada solamente a las cosas materiales que poseían. Y llegó el momento en que cayó la economía, perdieron todos sus bienes. ¿Y qué pasó con ellos? Muchos se suicidaron. ¿Por qué? Porque toda su confianza, todo su corazón estaba en estas cosas. Entonces lo que el Señor nos exhorta es que nuestra confianza no puede estar puesta en nada de las cosas de este mundo. Que aunque el Señor nos bendiga con muchísimas cosas, como les estaba diciendo, conocimiento, talento, bendiciones económicas, de la manera que el Señor nos bendiga, siempre tenemos que asegurarnos que nuestra confianza esté puesta en el Señor y no en las cosas que poseemos, porque en el momento que las perdamos, nos perdemos nosotros también. Si estamos recostados, apoyados de estas cosas, pedirle al Señor, porque a veces, pienso yo que a veces uno puede deslizarse y sin darse cuenta, terminar confiando más en estas cosas que en el mismo Señor, y a lo mejor ni cuenta nos damos, y el Señor entonces permita quitárnoslas para que nos demos cuenta dónde estaba nuestro corazón. Amén. Pero el Señor en su bondad lo hace porque lo que quiere es atraernos nuevamente a Él, rescatarnos y llevarnos nuevamente al Señor. Por amor, dice el Señor que el Señor al que ama, disciplina. Amén. Si eso es necesario para llevarnos a Él, pues que así sea. Por eso es eso de tener nuestro potencial. Las cosas que nosotros somos capaces de hacer, no debemos apoyarnos en eso. No debemos apoyarnos en las cosas que nosotros tengamos talento para hacer. Ah, no, que tú puedes, por eso confía en ti mismo. No, confía en el Señor. Confía en el Señor. Sí, el Señor te da tú tienes el talento, tienes la sabiduría para hacer algunas cosas, pero confía en el Señor. Señor, este talento que tengo, lo voy a poner en tus manos y a tu servicio. Pero no confíes en ti mismo, confía en el Señor. Yo quería poner por ejemplo,
los 10 mandamientos de Dios. Si nosotros hubiésemos cumplido o cumpliéramos los mandamientos de Dios como Dios lo dice, o como se lo dio a su pueblo, porque eso era lo que el Señor quería probar a su pueblo, si ellos guardaban su palabra y sus promesas, eran sus mandamientos, son 10. El primero era, que todo el mundo lo sabe, amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y los otros no matarás y no robarás. Si eso hubiese sido, como lo dice el Deuteronomio, que tú lo repitieras, ponlo en la pared, escríbelo en tus manos, yo creo que eso nos hubiese ayudado un poco más a las cosas, a este camino que podemos hasta entender más todavía las cosas de Dios, los misterios de Dios. Porque Dios le dio eso a ellos y cuando tú dices aquí, que el 3 que dice, conforme aquí dice, que guardarán en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, han guardado, en ti yo pongo los 10 mandamientos. 10 mandamientos que sería, yo creo, que la vida del cristiano, la vida perfecta de un cristiano, recordarlo, vivirlo, ponerlo por obra, enseñarlos a nuestros seres queridos. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan, estos 10 mandamientos estén en su mente: no matar, no robar, no hacer, codiciar, no, y podamos llevarlo por lo menos en ese camino, que cuando ellos puedan entender un poco más las cosas de Dios, ellos van a entender que Dios lo que quería era que nosotros camináramos como Él camina. Amén. Sí, el primer mandamiento, como dice usted, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo, es lo que el Señor nos manda. Y poner por obra toda su... Amén. En el amar al Señor y en el amar al prójimo, no es solamente decir te amo, sino que se tiene que reflejar en nuestra conducta, ¿verdad? En las cosas que nosotros hagamos. Pero nada de estas cosas son posibles si no tenemos al Señor. Por eso el pueblo en ese tiempo tuvo que venir el Señor, porque ellos no pudieron cumplir las leyes de Jehová. Las leyes le dieron a ellos, le abrieron los ojos para que ellos se dieran cuenta que ellos por sí solos no iban a poderla cumplir. Y el Señor en su amor mandó a su Hijo para que entonces Él nos pudiera limpiar y darnos su Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo de nosotros pudiéramos serle fiel al Señor. Amén. Así que sí, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a amar al Señor. Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y entonces tendremos una iglesia más fuerte, ¿verdad? Amén. Una iglesia más fuerte y firme en el Señor. Amén. Dice el versículo 5, porque derribó a los que moraban en lugares sublimes. Así que dice confiar, y le da otra razón, una razón por qué confiar en el Señor. Y vemos aquí como un contraste, ¿no? Él empieza hablando de esa ciudad en la que va a haber paz, la ciudad en la que va a haber justicia, de donde el Señor va a reinar. Pero antes de que el Señor haga estas cosas, ¿qué va a hacer Él? Primero, dice en el versículo 5, y todas estas cosas, como le había comentado al principio, lo vemos en el Apocalipsis, de cómo el Señor va a castigar a aquellos malvados que han lastimado, que han pisoteado, que han abusado del pobre, que han abusado de su poder y que han enseñado, introducido y se han dejado guiar también por los demonios, que son los que guían muchos de estos gobernantes, amén, implementando leyes que van completamente en contra de la voluntad de Dios y que pervierten al pueblo. Dice la palabra que estas ciudades, las ciudades, bueno, lo encontré en otro lugar que decía las ciudades del hombre. Estamos hablando de la ciudad de Dios, empezamos con la ciudad de Dios y ahora estamos viendo la ciudad de los hombres, la ciudad del hombre, el sistema del mundo. Dice que el Señor los va a derribar del lugar sublime.
Humilló a la ciudad exaltada, lo humilló hasta la tierra, lo derribó hasta el polvo. Así que ellos no van a quedar impunes. Todos los que han hecho sus maldades por años en este mundo no van a quedar impunes, sino que el Señor va a quitar de su lugar a estas ciudades antes de que Él comience a reinar. La hollará pie, los pies de los afligidos. Así que aquellos mismos que fueron afligidos por estas ciudades son aquellos que van a hollar, a pisotear esta ciudad, los pasos de los menesterosos, dice la palabra, cuando Cristo reine con justicia. El camino del justo es rectitud. Ahora cambia deja atrás a las ciudades gobernadas por los hombres malvados. Y ahora está hablando del camino del justo. El camino del justo es rectitud. Su pueblo justo camina por un camino que es la rectitud. Tú eres recto, pesas el camino del justo. Gloria al Señor. Cuando la palabra habla de camino, ¿qué representa el camino? ¿Qué es lo que representa el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, pero dice aquí el camino del justo. Recto. Los hechos. ¿Ah? El camino del justo. Dice que el camino del justo es sinónimo de conducta. El estilo de vida del justo. La conducta del justo es rectitud. Es decir, nuestra manera de vivir, nuestra manera como nos conducimos es rectitud. Es decir, cuando habla de rectitud, se entiende el carácter, la conducta, el trato hacia los demás. Isaías pudo haber dicho que el camino del justo es adoración, alabanza, asistencia al templo, confesión de labios. Es decir, vamos a juzgar a una persona o a decir esta persona es justa porque mírala cómo levanta las manos en el templo. Oye cómo habla, profesa del Señor, yo soy cristiano, arrepiéntete. O aún dentro de la iglesia dice aleluya. Pero él dice, eso no es lo que dice el profeta. Él no dice que el camino del justo es levantar las manos al Señor o hacer alabanzas al Señor, sino que dice que es rectitud, que nuestro testimonio, se revela en nuestro testimonio de la manera en la que nosotros nos conducimos, aún fuera de este lugar, principalmente fuera de este lugar. Pero una persona que cae dentro de esta categoría de justa, levanta las manos y adora al Señor. Abre su boca y exalta a su Dios. Abre su boca y canta alabanzas. ¿Por qué? Porque está agradecido. Está haciendo justicia y dándole la alabanza al Dios que se merece alabanza. Amén. Pero eso no es lo que determina, ¿verdad? Que somos justos. Sí, y lo vemos claramente como el Señor nos va dando referencias de las cosas que Él ya hizo, de las que está haciendo y de las cosas que va a hacer en un futuro. Porque aquí en el capítulo 5, en el versículo 5, quería nomás agregar algo, porque derribó los que moraban en el lugar sublime. ¿Quiénes eran los que moraban en el lugar sublime? El diablo, cuando moraba allá en el cielo, ¿verdad? Dice que Dios lo hizo descender, lo sacó de allá, ¿verdad? Y de la misma manera como hizo descender al diablo y a sus demonios, dice que humilló a la ciudad exaltada, lo humilló hasta la tierra y pues a través de la historia hemos visto cómo el Señor ha venido haciendo, ¿verdad? Su obra. Y de la misma manera, eso es tan real y va a ser tan real como lo que lo estaba leyendo ahorita, cuando dice que Él es el que pesa el camino del justo, ¿verdad? O sea, Él es el que va a saber tú y lo que hiciste, lo hiciste bien o no lo hiciste bien. O sea, podemos ver la paciencia, podemos ver el poder de Dios también ahí, cómo va a venir obrando. Por eso digo, nos habla en pasado, en presente y en futuro para que veamos que lo que viene es real, lo que viene no es cosa de que será o no será o no va a pasar. Amén. Como estaba diciendo nuestro hermano Nilo, pesa el camino del justo. Dios es recto. Solamente Dios, que hace justicia, que es recto, puede pesar el camino del justo. ¿Qué quiere decir que pesa el camino del justo? Él evalúa
nuestra vida, ¿verdad? Él evalúa mi camino. Él evalúa si soy justo o no. ¿Qué le dijo él a Belsasar? La palabra que escribió en la pared, ¿recuerdan? No está pesado y no ha hallado justo. Pesado ha sido en balanza. Así que cuando el Señor dice, pesa el camino del justo. Así que eso le tocó también a Belsasar. Él fue pesado en esa misma balanza. ¿Y cuál fue el resultado? Culpable. Has sido hallado falto. No diste la talla. Culpabilísimo. No diste la talla. Así es que no era justo. Y le llegó su castigo, ¿verdad? Pero el profeta lo dice bien confiado, ¿verdad? Tú pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Este versículo me gustó muchísimo. Con mi alma te he deseado en la noche, dice el profeta. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, mientras tenga vida, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Luego que hay juicios en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El alma, como dice aquí, con mi alma te he deseado. El alma es el asiento de las emociones y de los sentimientos. Pero va un poquito más profundo a eso. No solo indica el asiento de las emociones humanas, sino que también es el centro de nuestras fuerzas espirituales. Y de esa manera tan intensa, dice el profeta, que él ha deseado en la noche al Señor. En la noche, en la quietud, cuando está todo tranquilo, cuando ya todo el mundo se ha ido a la cama, cuando ya no hay ruido, en ese momento de tranquilidad, él empieza a meditar en el Señor y a desear su presencia en ese momento. Y dice no solamente eso, sino que entre tanto que dure el Espíritu dentro de él, mientras él tenga vida, él seguirá madrugando a buscar al Señor. Dios quiera que nosotros podamos tener ese mismo deseo. Ese es mi deseo. Que cada día el deseo por el Señor pueda crecer. Que podamos llegar a ese nivel en el que, como dice el salmista, que hasta lo cantamos, mi carne te anhela, mi carne te anhela. Que podamos llegar a ese nivel de deseo por el Señor. Amén. El deseo del cual se habla aquí es intenso, ferviente, inteligente y responsable, donde entran en función todas las capacidades cognitivas y emotivas de la persona. El deseo de buscar a Dios no es una presión exterior, no es porque hay algo de afuera que te impulse a querer buscar a Dios, sino que es un deseo, un anhelo del alma. No es nada de afuera, no es porque alguien te diga, alaba al Señor o busca de Dios, sino que es un deseo de nuestra alma. Nuestra alma desea el buscar al Señor, el estar cerca del Señor. En el versículo 10, que no está aquí en nuestro libro, en el libro, dice la palabra, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Así que no todos aquellos a los que nosotros podamos hacerle bien van a reaccionar de una manera positiva. A veces pensamos, no, lo que pasa es que esta persona lo que necesita es que hagamos un bien para que ellos aprendan el amor de Dios. Es nuestra responsabilidad, es lo que nosotros tenemos que hacer, amar aún a nuestros enemigos, dice la palabra, y hacer bien a todos. Pero no todos van a aprender la justicia aún viendo el bien que nosotros le hacemos a ellos. Algunos se van a mantener en su maldad, es lo que dice la palabra. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Así que no todos, lamentablemente, van a responder positivamente al el acto de bondad que ellos puedan recibir de parte de Dios a través de nosotros.
En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Así es que la Biblia habla de personas malvadas, que no importa que estén viviendo en tierra donde todo es justicia, ellos se van a mantener en su actitud de malvados y no van a reconocer a Dios como el Todopoderoso, dice la palabra. Jehová, tu mano está alzada. ¿Qué quiere decir su mano? Que la mano del Señor está alzada. ¿Para qué? Para castigar, ¿verdad? Para dar su juicio. Pero la persona, ¿qué dice la persona? Pero ellos no ven. Ellos no ven. Y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. A tus enemigos, fuego los conducirá. Los consumirá. Fuego los consumirá. Y nosotros vemos este final también en el Apocalipsis, cuando dice la palabra que el Señor va a consumir a todos sus enemigos de esta manera. Así que Isaías está viendo aquí lo que el Señor va a hacer en el futuro. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Mientras los malvados están recibiendo el castigo que ellos merecen, el castigo del Señor, nosotros tenemos la confianza de que tenemos un final diferente. Amén. ¿Cuál es? Tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. El Señor hizo en nosotros todas nuestras obras. ¿Qué quiere decir eso? Dice Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que aún las buenas obras que hemos hecho vienen de parte del Señor. Dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén, así mismo es. Así que no podemos gloriarnos en nada, porque todos, aún las buenas obras, las preparó el Señor de antemano para que nosotros camináramos por ellas. Así es que el Señor es bueno, el Señor nos da esperanza, nos da, nos revela su plan para que nosotros podamos estar tranquilos, para que nosotros podamos vivir contentos, gozosos, sabiendo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y no solamente para el futuro, sino hoy, sabiendo que el Señor nos permite vivir en su paz y que hemos sido redimidos por Él. Estaba pensando yo en este versículo que usted acaba de leer, que el 9, que es tremendo. Amén. No lo había tal vez analizado bien, pero como dice, con mi alma te he deseado en la noche. Dice, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicio suyo en la tierra. Bueno, a lo que se refiere Isaías es que él anhelaba tanto estas cosas. Amén. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y hacemos lo que Dios nos está mandando aquí en este versículo, Él va a traer una balanza sobre nuestra vida, va a pesar lo que Él está poniendo en nuestra vida, en nuestra alma, el anhelar, buscar al Señor. No a veces cuando el Señor nos llama, despertamos a las 3 de la mañana y ahí empezamos a meditar en otras cosas, porque a mí me ha pasado. El Señor casi siempre me despierta a las 3 de la mañana, y ahí me pongo a orar por mis hermanos, por todos, gloria al Señor. Pero es bonito, hermana, este versículo ojalá lo traigamos a memoria todos los días. Amén. A memoria todos los días, y Dios nos va a pesar a nosotros. A cada uno de nosotros, así mismo es, en una balanza. Ahí, en una balanza, que no nos pase lo que le pasó a Baltasar. ¿Verdad?
Bueno, el Señor nos advierte. Ese es el amor maravilloso del Señor que nos advierte. Y ya está en nosotros entonces hacer caso. Hacer caso al consejo del Señor. Tenemos tiempo y pedir al Señor que nos dé la fortaleza y nosotros esforzarnos, como dice la palabra. Amén. Y gozarnos pensando en las cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Que eso nos ayude a que cada día podamos esforzarnos más en serle fiel al Señor. Amén. Pues hasta aquí. En el milenio. Amén. Eso será maravilloso. Eso será maravilloso. El tiempo se está acabando y vamos a llegar pronto a ese día. A veces no nos detenemos a meditar en estas cosas, pero ese día está pronto a acontecer. Así es que pidámosle al Señor que nosotros seamos hallados dignos de escapar de estas cosas que vienen al mundo y estar presente delante del Señor. Amén. Pues Dios le bendiga mucho. Hasta aquí mi parte. Amén.